Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos, panelistas y asistentes, a este segundo bloque del Encuentro Internacional Virtual, nuestro cuarto encuentro del Museo Cerralbo, este año dedicado a turistas, visitantes, seguidores, el público de los museos entre los siglos XIX y XXI, perspectivas de futuro. Como os decía, estamos en el bloque 2, en el grupo 2 de panelistas, encabezado por Eloisa Pérez Santos, a la que presentaré en breves instantes. Recordar a los participantes que tienen vídeo y micrófono desactivados y que pueden remitir todas sus consultas a los ponentes a través del chat, así como hablar con el resto de participantes e intercambiar observaciones y comentarios. Bueno, pues para comenzar, sin más dilación, voy a presentar a Eloisa Pérez Santos, experta en estudios de público de museos de la Universidad Complutense de Madrid. Es un placer para nosotros contar contigo. Muchísimas gracias, tanto en el comité científico de este encuentro, en la selección de ponentes y con todo lo que nos has ayudado, como ponente de cabecera. La pantalla es tuya, Eloisa. Bueno, gracias, buenas tardes, good afternoon. Voy a ver si puedo poner mi presentación. Bueno, lo primero, quiero dar las gracias al Museo Cerralbo, especialmente a los organizadores del encuentro, a Cecilia, a Demian, a Rebeca, a su directora, a la Subdirección General de Museos, porque creo que es un acierto este encuentro en este momento. La única pena es que siga siendo virtual. Tengo muchas ganas de volver a estar con todos nosotros de manera más presencial, ¿no? Estoy muy contenta también de compartir todo esto con Ana Moreno y con Teresa Morillo, que han formado parte del comité y que vamos también a ayudar un poco con los debates. He podido comprobar la calidad de las ponencias presentadas. Yo creo que vamos a disfrutar mucho esta tarde. Bueno, entrando en materia, hemos hablado del pasado esta mañana. Yo voy a hablar un poco más del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo son los públicos hoy día de los museos? ¿Qué es lo que les define? ¿Cuáles son sus motivaciones, sus expectativas? Y sobre todo, ¿cómo son los públicos ahora a partir de esta pandemia que estamos padeciendo, ¿no? Para dar respuesta a todo esto, quiero destacar primero la asombrosa transformación que ha sufrido el término público, ¿no? Los visitantes, los estudios de público comenzaron hablando de visitantes, en referencia al público potencial, perdón, al público presencial. Es evidente que era el único que había, pero luego, posteriormente comenzaron a hablar de público como colectivo y se refirieron, y lo que hacíamos sobre todo era establecer perfiles concretos de público visitante, pero llegó un momento en que estos perfiles eran insuficientes porque teníamos que hablar de públicos en plural. Era imposible definirlo por unas características comunes porque la sociedad se hizo cada vez más diversa y poco a poco se fue reflejando esta diversidad en los públicos. Luego se convirtieron en clientes o incluso en consumidores culturales cuando aparecieron estos servicios de atención al público en los grandes museos y toda esta teoría del marketing cultural. También se convirtieron en audiencias, en usuarios, en seguidores, sobre todo cuando no fue posible delimitar el público atendiendo solo a los que entraban por la puerta de los museos, sino que había que ver también que se asomaba a esas páginas web y quién publicaba distintas opiniones en las redes sociales, ¿no? Lo que denominamos desarrollo de audiencias aportó además, consiguió que este término que se empleaba ya para los públicos lejanos, se emplease también para los públicos de la cultura y también para los públicos de los museos, ¿no? Los públicos también comenzaron a ser comunidades desde cuando los museos se comprometieron con el activismo social, ¿no? Y se acercaron a aquellos públicos que por su procedencia o por sus circunstancias pues nunca habían formado tradicionalmente parte del museo. También se convirtieron en participantes cuando la ola revolucionaria de la participación pues arrasó los museos hace como 10 años, ¿no? Para poner un poco de orden en todo este entramado de términos, quizá lo más importante es considerar que, bueno, primero que todos ellos son importantes porque
implican distintas formas de comprender a eso que nosotros llamamos hoy día públicos, pero que en definitiva son personas interesadas en los museos con distintos roles y con distintas circunstancias. Quizá la forma mejor de ver esto es la que tiene la investigadora británica Elia Hooper-Greenfield, ¿no? Que dice que los estudios de los públicos en los museos son como una sombrilla, como un paraguas, ¿no? Donde se hallan todas las investigaciones que se pueden hacer en un museo con el público. Algunos de ellos están estrechamente ligados a lo que es la investigación de público tradicional, como la evaluación y el diseño de las exposiciones o la investigación sobre la experiencia de la visita. Otros, sin embargo, pues han aportado sobre todo más lo que es el desarrollo de audiencias, por ejemplo, la evaluación de las investigaciones sobre las audiencias, la evaluación de los programas públicos, ¿no? Que se ha incrementado mucho en los últimos años, ¿no? O también las evaluaciones de las facilidades de la visita o de los servicios de atención al visitante, quizá más incluidos en los procedimientos del marketing cultural, ¿no? Bueno, lo interesante de todo esto es que todos han realizado aportaciones fundamentales, ¿no? Para el conocimiento del público, desde el punto de vista muy diferente. Yo diría que, por ejemplo, la investigación de público tradicional pues, ha aportado una investigación, una metodología de evaluación que es fundamental para lo que hoy día pretendemos que es evaluar el impacto social de los museos, ¿no? Pero, por otra parte, el desarrollo de audiencias pues ha aportado algo fundamental, que es la inclusión de la evaluación en la gestión estratégica de los museos y, por lo tanto, son fundamentales para evaluar el impacto de las instituciones. Por otro lado, los estudios sobre el comportamiento del consumidor pues, han aportado, por ejemplo, la importancia, ¿no? Destacar la importancia de los estudios de impacto económico en este tipo de instituciones. ¿Cuál es el reto hoy día? Pues el reto es integrar todas estas disciplinas, todos estos métodos, todos estos procedimientos en base a la evidencia empírica, a lo que nos dice que funciona, ¿no? Y todo esto, porque además el desafío que tenemos por delante en este momento es muy importante. Solo tendremos éxito si somos capaces de entender la importancia que tiene la colaboración estratégica y las alianzas entre los museos, los profesionales y, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Bueno, somos probablemente la generación en la historia de la humanidad que más cambios sociales, culturales y tecnológicos ha vivido a lo largo de la vida. Los avances educativos, los derechos sociales, la justicia social en los últimos 30 años han dado pasos enormes. El aumento de la diversidad cultural, social, los cambios en el tiempo de ocio, la aparición de los hábitos culturales, pues ha transformado evidentemente nuestra sociedad. Por otro lado, el desarrollo tecnológico y específicamente la aparición de la tecnología digital y las redes sociales han hecho que todo se transforme y que nuestras vidas cambien de manera importantísima, ¿no? Los museos y sus públicos no son ajenos a esta transformación que se estaba produciendo ya lentamente, como una corriente marina que poco a poco iba transformando todas estas instituciones. Pero de pronto nos ha llegado una ola inmensa, un tsunami imparable, ¿no? Esta tremenda pandemia, ¿no? Que estamos padeciendo ha arrasado con nuestra forma de comportarnos y de pensar y ha acelerado tremendamente algunos de estos cambios, especialmente los referentes a la tecnología. Aunque los públicos de los museos han ido cambiando durante los últimos 20, 30, 40 años, la transformación social y cultural, porque esta transformación ha sido imparable, ¿no? Pero la transformación digital ha acelerado enormemente todo este cambio, ¿no? Quiero destacar 5 grandes transformaciones que vienen produciéndose desde hace algún tiempo en relación con el público y el museo y que son la consecuencia de todos estos cambios sociales, tecnológicos y culturales que a mi juicio son imprescindibles para entender estos nuevos públicos que están emergiendo ante una situación de incertidumbre en la que nos estamos encontrando, ¿no? La primera transformación importante es la relacionada con la composición del público. Los públicos son cada vez más diversos en todos los sentidos. Los museos durante un tiempo han dado la espalda a esta diversidad, pero cada vez han ido aumentando también más la accesibilidad, la integración de los colectivos desfavorecidos, la normalización.
Y todo ello, bueno, es importante, es necesario, pero no es suficiente para conseguir la verdadera inclusión, que exige cambios bastante profundos en las actividades que llevan a cabo los museos y donde las personas que tienen diversidad funcional pues puedan interactuar entre sí, pero en términos de igualdad y de convivencia. Todavía estamos un poquito lejos de todo ello. Por otro lado, también hay que resaltar la creciente visibilidad de las minorías y la puesta en valor de las comunidades locales, ¿no? Que ha cambiado la concepción del museo, eh, convirtiéndose este en un recurso comunitario. El actual museo es un centro social de primer orden que necesita integrar a las personas diferentes, de diferentes procedencias, culturas, religiones, etcétera, ¿no? La pandemia ha vaciado los museos que vivían exclusivamente del turismo, por ejemplo, ¿no? En el Prado el público local ha pasado del 20 al 75%, y otros museos como el Reina Sofía, pues proyectos que ya tenían en marcha como museos situados se han situado en primera línea, ¿no? La segunda transformación importante es la relacionada con la percepción y la imagen que de los museos tiene el público, que ha variado bastante en los últimos años. Desde hace tiempo intuíamos los beneficios de las actividades culturales en el desarrollo individual, social y comunitario, ¿no? Pero en los últimos años hemos empezado a entender verdaderamente cómo las experiencias de los museos favorecen un mejor funcionamiento emocional, cognitivo y por lo tanto también proporciona beneficios para la salud mental, el bienestar para los individuos, para las comunidades, ¿no? Así lo demuestran, por ejemplo, los informes de la OMS, que está recopilando datos en todo el mundo sobre este tema. Y bueno, también nos hemos dado cuenta durante la pandemia que el bienestar mental ha sido una de las principales motivaciones para buscar contenidos culturales online durante este tiempo, lo que significa el afianzamiento de esta visión de la cultura y los museos como entornos reconocidos pues, de bienestar, ¿no? Los museos son cada vez más vistos como lugares que proporcionan experiencias sociales positivas, oportunidades de aprendizaje, son recursos educativos de primer orden, ¿no? Y este es el contexto idóneo, por ejemplo, para implementar las acciones de cara a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Por otro lado, otro de los cambios importantes que seguramente muchos profesionales de los museos han empezado a notar o vienen notando desde los últimos años es el cambio en las expectativas de los públicos con respecto a la experiencia de la visita. Las demandas de los visitantes sobre la visita han cambiado mucho durante este tiempo, ¿no? De la aspiración de contemplar las piezas, las obras de arte con admiración y deleite, pues se pasó a la expectativa de aprendizaje y de aumento del conocimiento. Y sin abandonar esta inspiración, pues poco a poco eh, se fueron convirtiendo los lugares de los museos en lugares donde los visitantes también querían disfrutar y socializar. En la actualidad, además, los museos son entornos donde el público espera emocionarse, donde dotar de significado su propia visita, ¿no? Los museos se han convertido en contextos donde además de lo cognitivo, de lo lúdico, pues entra en juego también lo emocional. Y esto es importante porque cambia toda la forma de entender los museos por el público. Y unida a estas demandas de la experiencia ha surgido también la reivindicación de nuevas narrativas, que sustituyen a esas narrativas tradicionales que se basaban en el análisis de los objetos y las obras de forma aislada, ¿no? Una interpretación o solo histórica, o solo científica, o solo artística. En estas nuevas narrativas involucran diferentes perspectivas, son mixtas, conectan el conocimiento científico con el artístico, con el histórico y además da preponderancia a los problemas sociales actuales que preocupan a los ciudadanos. Vamos a ver cada vez más exposiciones donde el arte y la ciencia dialogan entre sí, donde además los temas de actualidad se miran, hacen que se miren con una nueva mirada las obras y las piezas del pasado, ¿no?
Otro de los transformaciones importantes, la cuarta que vamos a destacar aquí, es la que se deriva de lo que se ha denominado el museo participativo o el empuje de la cultura participativa en los museos, que es más una aspiración que una realidad, porque la materialización de esta participación aún es bastante limitada en los museos, sobre todo porque la experiencia participativa ha de tener interés, ha de tener sentido, ha de tener algún tipo de valor. No solo se trata de dar voz a los visitantes como a veces vemos, sino que se trata de entregar parte del poder a los públicos, de empoderarlos para que participen activamente y que para lo que aporten tenga valor para ellos, para el resto de los participantes, pero también para la propia institución, ¿no? Esta tendencia de participación en los museos también ha propiciado que colectivos que generalmente han estado silenciados, visibilizados por el poder dominante, pues emerjan cada vez con más fuerza en los museos actuales, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que los museos, bueno, pues no son neutrales, ¿no? Aunque la gente confía en ellos como si lo fueran. A veces los museos se escudan en esta supuesta neutralidad para perpetuar visiones decimonónicas del mundo, ¿no? La incorporación, por ejemplo, de la perspectiva de género en los contenidos expositivos o el movimiento descolonizador, pues son dos corrientes poderosas que están relacionadas con esta participación. En los últimos años, además, hemos visto cómo los museos se han convertido en contexto de compromiso social, ¿no? Los nuevos movimientos en defensa del planeta, las acciones contra el clima, contra el cambio climático que se están produciendo también en los museos de toda Europa. Y más recientemente, pues el posicionamiento de los museos, por ejemplo, norteamericanos en el movimiento Black Lives Matter, son ejemplos de este compromiso social. Por último, Eloisa, sí, perdona, te quedan 5 minutos. de acuerdo, gracias. Em, la quinta transformación que quiero resaltar no es una más, es la más importante porque va a afectar transversalmente a todas las demás. Es la transformación tecnológica y digital. Aunque poco a poco esta transformación se venía implantando en los museos de una manera más o menos contundente, ha sido mucho más contundente cuando con motivo del cierre y de la cuarentena, bueno, pues, se han visto obligados los museos a basarse básicamente en esta estrategia. Sin embargo, esta urgente transformación ha puesto en evidencia la escasa preparación que tenían los museos para ello. Hace poco hay un estudio reciente de Ibermuseos que decía que el 80% de los museos iberoamericanos no tenían estrategia digital. Por ejemplo, el último congreso CIMED de la red de museos digitales se ha puesto de manifiesto que los museos pues, carecen muchas veces de recursos económicos humanos para hacer frente a esta digitalidad. Uno de los resultados más evidentes de todo esto es el crecimiento del público digital, uno de los resultados de la pandemia, y sobre todo de la aparición de lo que llamamos el público híbrido, ¿no? Cuya experiencia es el resultado de la interacción entre lo presencial y lo digital. Eh, lo digital va a ser una oportunidad enorme para conectarse con el público como nunca antes se había hecho, ¿no? Quiero resaltar que además es una gran oportunidad para la accesibilidad, para llegar a todos los públicos que nunca se había llegado. Eh, Además, nos va a permitir poner en marcha sistemas de evaluación, de investigación de la experiencia presencial y digital muy importante. La realidad virtual, la gamificación, los sistemas interactivos y las redes sociales, pues son sistemas, son ecosistemas donde poder hacer evaluación y hacer buenos estudios sobre el público visitante. Podremos, por ejemplo, mapear la experiencia del visitante con procedimientos digitales combinados con instrumentos de medición biométricos, pero al mismo tiempo seguimiento presencial al público físico y al público virtual, ¿no? Pero bueno, todo ello va a exigir equipos multidisciplinares mucho más preparados y sobre todo más que jerarquías. Una gestión estratégica frente a una gestión ejecutiva como hasta ahora y sin duda va a ser uno de los retos más importantes. Bueno, para terminar, quería comentar que mañana es el Día Internacional de los Museos y que el lema es el futuro de los museos. El lema es reimaginar el futuro y su papel en nuestras sociedades. He intentado, bueno, pues, establecer un pequeño mapa, ¿no?, donde reimaginar ese futuro, pero está en nuestras manos que ese futuro sea verdaderamente relevante para los museos. También quiero resaltar que hay una última transformación a la que los museos pueden contribuir bastante. Este año dice el ICON que hay que abogar porque los museos sean impulsores de la recuperación ante el COVID-19 y por eso quiero terminar con una frase de una buena amiga mía que me ha parecido muy interesante. Dice, no sabemos
si la nueva normalidad, no sabemos si la nueva normalidad nos hará, es que no veo bien, a ver, tengo la pantalla ocupada por, bueno, no sabemos si la nueva normalidad nos hará más fuertes y solidarios, pero sabemos que la cultura será uno de los pilares estructurales que nos ayudará a reconstruir los daños que durante este periodo estamos pasando. Los museos han de servir para vehicular esta transformación, ¿no? Bueno, esperemos que sea así. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Eloísa, y también por ceñirte tan fantásticamente al tiempo. Te lo agradecemos. Ha estado interesantísimo. Pasamos ahora a escuchar a Adriana Hurtado Jarandilla, Hola. del ESCP Business School de Madrid, España. La pantalla es tuya, Adriana. Bienvenida. Hola. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber aceptado mi comunicación para formar parte de este encuentro. Es todo un orgullo. Y bueno, yo vengo a hablar a seguir un poco en una de las líneas en las que ha tratado Eloísa Pérez Santos, que es el impacto de la nueva tecnología en los estudios de público. La elaboración de los estudios de público, como ha resaltado Eloísa, es un campo multidisciplinar que necesita de diferentes instrumentos, entre los cuales se encuentran las herramientas tecnológicas. De hecho, ya en los años 2000, Eloísa Pérez Santos, en una referencia bibliográfica, comentaba un doble sentido en la relación entre estudios de público y tecnología, pues apuntaba que en los próximos años los estudios de los visitantes deberán hacer frente a algunos retos importantes, entre ellos la total implantación de nuevas tecnologías en el museo y también la incorporación de estas nuevas tecnologías al estudio del público. Con estas palabras, lo que hacía era reconocer una doble vertiente de la tecnología en la preparación de los estudios de público. De un lado, predice la ampliación del objeto de los estudios de público al incluir entre las variables a estudiar las nuevas tecnologías para difusión, cuyo uso debería ser analizado como otro servicio más. Y del otro, el empleo de las propias herramientas tecnológicas en la realización de los estudios de visitantes. Estas dos opciones constituyen lo que llamo el potencial evaluativo de las nuevas tecnologías. En esta comunicación lo que haré será presentar el marco teórico, un breve marco teórico de este fenómeno, complementándolo con un enfoque práctico, desde la óptica de los museos de arte de integrantes de la Red de Museos de España. La primera dimensión del potencial evaluativo es la incorporación de instrumentos tecnológicos para la investigación de públicos. Tal es el caso de los cuestionarios telemáticos o de las tecnologías que estudian los movimientos del visitante, como los podómetros, los sistemas fotográficos y las grabaciones en vídeo. Estas nuevas herramientas eran una actualización o una mejora de los medios tradicionales que se empleaban en este estudio de público. Pero el hecho de que la tecnología se incorporara en los museos y en los departamentos de difusión en este sentido, no se quedaba simplemente en esto, en una mejora, sino que también ha supuesto la aparición de nuevos senderos para explorar los públicos del museo. Cabe hablar aquí de uno de los fenómenos al alza para el análisis del comportamiento, que es el Big Data. Cada vez que los usuarios hacen uso de sus dispositivos electrónicos conectados a la red, dejan tras de sí un rastro de sus movimientos y desprenden una cantidad de datos tal que permiten a las entidades trazar patrones de comportamiento de su público y de esa manera utilizar la propia actividad del público para guiar sus actividades y para hacerle de alguna manera participativo. Otros instrumentos útiles son las redes sociales. En ellas el usuario se involucra, pues deja comentarios, hace valoraciones, responde, interactúa con los mensajes incluso lanzados por las instituciones. Y esta actividad también puede ser analizada por los museos y puede ser tenida en cuenta, empoderando con ello al usuario. Así podemos afirmar que las oportunidades que genera la tecnología en materia de estudio de público son teóricamente diversas. Sin embargo, en la práctica y en términos generales, podemos afirmar que la situación real de los museos analizados es poco satisfactoria. En primer lugar, están los museos dependientes de la Subdirección General de Museos Estatales, que fueron unánimes al afirmar que como museos de titularidad estatal y de gestión directa, es el laboratorio permanente de públicos del museo el que lleva a cabo los estudios de público. Entonces fue necesario hablar con este laboratorio para preguntarles si tenían en cuenta estas nuevas herramientas a la hora de estudiar los públicos. Y en este sentido, la coordinación técnica nos dijo que no tienen la intención de emplear las herramientas más novedosas en la realización de estos estudios. Por otra parte, estaba el caso del Lázaro Galdiano, que reconoció que realiza un análisis diario del público a través de la web, del blog y de las redes sociales, y luego otro estudio semestral más profundo sobre los usuarios de todos sus medios de comunicación digitales. El Thyssen
nos comentó que trata de cruzar la información del visitante virtual con la del físico para tener un conocimiento más integral, pero que a pesar de ello entendían que van por detrás y que les falta recorrido en medición. Respecto al Prado, sí dicen evaluar el comportamiento de los visitantes de la web y de sus herramientas digitales, pero se muestran dubitativos sobre el monitoreo de los usuarios, sobre todo en redes sociales, ante la ausencia de una metodología fiable y consistente. Además, afirmaron estar trabajando en la configuración de un estudio de Big Data que les permitiría hacer más personal la relación con el público, aunque comentaban que era un proyecto en fase embrionaria. El museo más pionero fue el Reina Sofía, donde la mayoría de los estudios de público son asistidos por herramientas digitales. Es más, en esta institución el empleo del Big Data ha pasado de ser un horizonte a una realidad. En efecto, en 2017 llevó a cabo, en colaboración con Telefónica, el primer estudio de Big Data realizado en un museo español con ocasión de la exposición Piedad y Terror en Picasso. La institución entiende que el procesamiento de los datos digitales es la tendencia futura y el terreno de batalla actual, que ha dejado de situarse en la planificación o en la programación para ubicarse en materia de datos. Además, esperan que con la implantación de la red Wi-Fi en el edificio harán estudios más detallados con la información generada por los usuarios. La segunda vertiente del potencial evaluativo es el análisis de impacto de los proyectos digitales de que se sirve la institución para llevar a cabo la difusión presencialmente, como las apps o los interactivos, y en remoto, como la página web, las redes sociales, los newsletters o los videojuegos. Las formas de llevar a cabo esta evaluación son múltiples: la observación, encuestas, focus groups, análisis de logins, pero es aventurado categorizarlas o hablar en términos absolutos, porque la idoneidad de una técnica depende del tipo de iniciativa tecnológica que queramos analizar. Aunque no tenemos tiempo para bajar al detalle, sí queremos hacer mención a los sistemas que buscan conocer la opinión de los usuarios de los instrumentos digitales, pues constituyen una oportunidad inigualable para democratizar procesos e implantar métodos de trabajo sociales y colaborativos. Tales técnicas pueden ser la movilización y organización de los ciudadanos a través de las herramientas digitales o la involucración de los visitantes en la evaluación de las soluciones tecnológicas, como los videojuegos o las apps. Esta idea ya la ponía de manifiesto a principios de los años 2000 Jim Mongus, y ha sido reafirmada en un sinfín de ocasiones. Nancy Proctor discute mucho esta cuestión y afirma que en los museos debemos dejar que nuestras audiencias guíen nuestro diseño de aplicaciones móviles, algo que puede instrumentalizarse tratando de descubrir qué sienten los usuarios antes, durante y después de la visita, mediante diferentes medios, como pueden ser los cuestionarios. De esta forma, será posible adecuar en gran medida el contenido de los proyectos digitales a lo que los visitantes esperan, y a partir de entonces corresponderá centrarse en la tecnología de forma tal que ésta sirva a las necesidades del visitante y no al revés. A pesar de que la evaluación de los proyectos digitales sea recomendable, es una tarea compleja por diversos factores. En primer lugar, las diferencias entre el mundo físico y el digital hacen imposible extrapolar las metodologías para los estudios de público en el primero a los estudios de público en el segundo. Íntimamente relacionado con esto, también aparecen problemas de contraste, ya que la tecnología mediatiza y condiciona las respuestas. Y además, algunos métodos son poco fiables, como los cuestionarios, los formularios, el acceso web. Por ello, el estudio de impacto de los proyectos tecnológicos es un asunto pendiente, aunque a veces sí que se reconozca una tendencia incipiente hacia un mayor conocimiento del uso de estas herramientas. 3 minutos, Adriana, disculpa que te interrumpa. Vale, gracias. ¿Cuál es la posición de nuestras instituciones al respecto? En el Prado, Greco, Cerralbo, Romanticismo, Sorolla, Menaz, Escultura y González Martí nos reconocieron consultar estas estadísticas y estar al tanto de las dinámicas de los usuarios digitales y de sus comportamientos respecto a los dispositivos tecnológicos, pero no de una forma rigurosa, sistemática e integral. Otros museos sí llevan a cabo ejercicios más constantes y detallados, como es el Reina Sofía o el Lázaro Galdiano, que elaboran análisis concienzudos que les permiten trazar las estrategias de comunicación digitales. El Thyssen, por su parte, afirma no llevar a cabo estudios de este tipo porque tales herramientas, dicen, y especialmente las redes sociales, fluctúan mucho y pierden interés con rapidez, y por ende no merece la pena dedicar mucho tiempo, decían, a las mismas si los recursos son limitados. Asimismo, al contactar con el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos, nos dijeron que la evaluación de los proyectos digitales no es una línea de trabajo actual, pero que tendrían en cuenta este aspecto en futuros trabajos. Así las cosas, extraemos 3 conclusiones. En primer lugar, por cuanto hace a la primera de las vertientes del potencial evaluativo, reconocemos el deseo de aprovechar las herramientas digitales para conocer mejor al usuario y para darle voz. Sin embargo, no se identifican frecuentemente mecanismos para canalizar esta información. Por otra parte, consideramos que en relación con la segunda dimensión, la evaluación debería incidir más en el análisis del uso que los usuarios hacen de la tecnología cuando éste se incorpora con fines de difusión para medir cuantitativa y cualitativamente el impacto de la inversión tecnológica en este sentido.
Sería interesante justificar con evaluaciones las iniciativas digitales que se diseñan y desarrollan y también planificar estos proyectos conforme a lo evaluado. No obstante, esto no es frecuente, no al menos de una forma sistematizada. Y por último, que la brecha que hemos identificado no es cuestión de voluntad solamente, sino también de medios, pues como desde el Reina Sofía nos comentaron, si los museos van rezagados se debe a que administrativamente es complejo contratar herramientas digitales, a que el entorno fluctúa y por supuesto a que las condiciones económicas son habitualmente limitantes. Por ello, al abordar este tema no podemos eludir las circunstancias presupuestarias y de personal en que nuestros museos se encuentran, que para esto, como para tantas otras iniciativas, son cortapisas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Desde luego una reflexión buenísima. Está claro que nos queda mucho trabajo por hacer. Desde los museos siempre podemos seguir mejorando. Muchas gracias. Y paso la palabra ahora a Alejandra Alonso-Tac del King's College de Londres, Reino Unido. Alejandra, cuando quieras. Hello, thank you very much for having me here today. So I'm gonna talk about, just a second, I'm trying to share full screen. Good, fantastic. So thank you again. I know the time is really tight, so I'll try to be quick. I'm gonna talk about evaluation frameworks and more specifically about UNESCO's proposal of shared frameworks. So the structure of my intervention, it's going to be 3 quotes that I actually extracted from reports by UNESCO about culture and indicators. So measure what we treasure, what gets measured gets done, and more aspirational than normative. And I'll explain you a bit further in the following slides. So I'm really happy that in the chat, some of the comments about the definition of the museum has been raised, because I think it is a very pertinent issue that we should address 100%. Because if we measure what we treasure, that's the idea of cultural index. I think that what we should treasure is the visitors, because what the definition of the old definition of a museum highlighted 2 things that to me are key about what a museum is. And it's the 2 ideas you can see there: service of society. They're in the service of society. They're to serve the people. And then the idea that the purposes are education, study, and enjoyment. And these are all active actions that the visitor can do in the museum, virtually or physically in the museum. As you can see, the suggested proposal that ICOM raised in last time, it was it's under discussion, but it was voted in Kyoto. It didn't have much success, and I kind of agree. I will be very happy if someone doesn't, because I think it's too long, too complex, when the real relevant thing about museum is serve the society and allow the visitors to do all these actions, educate themselves, study, and enjoy the heritage. So why is this important? Because who is the visitor? This morning we were discussing about the historical evolution and of what the visitor has been considered through history. And I think an interesting new idea that is raising today is that the visitors are not just the people who go to the museum, who just goes to the social or participates, engages in the social media of the museum. The visitor is a person who lives in society, and it's contributing to the development of society. So since the first reports that UNESCO consecrated to cultural indicators, it was automatically linked to development. And I think that's very interesting, because it's in line with the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda that Eloisa also mentioned, and I know other people will during the day. And so what I think museum evaluation visitor studies should always bear in mind is that we should be holistically humble. And I explain this. Holistically means that there are many aspects of society in which the museum contributes. And humble, it's because the contribution is small,
but in a big thing, which is development and human development. I would like you to take a look at this 17 goals and think of which ones you think museums can contribute to. UNESCO, as I will show you in a minute, has developed 4 thematic indicators in which they analyze which contribution to which goals culture can contribute. And so that's something we'll discuss further. The next thing is what gets measured gets done. Why is this relevant? Because we still have to advocate for impact assessment, meaning that, as Adriana has just mentioned, some museums still don't evaluate, still don't have a clear methodology about evaluation and assessment, and that is not always something to ask them, why aren't you doing this? How can we help you to do this? Coming from international bodies or even national bodies, what are the tools that we can offer from the academia to museums to put in practice what we are asking them to do? Because it's not easy. And I think this is relevant. The role of museum is really relevant, because museum, if you see the data sources that UNESCO mentions, where you can draw information to the evaluation, observatories and public agencies, ministries, etc., the original information will come from cultural institutions, in this case, museums. And when they argue what are the aims that index have for evaluating, can you see how museums can contribute to all this? I think it's more than evident. Make culture visible, of course, understand trends and build knowledge. That's what we do. Build message and advocacy all the time. So the museums are explicitly mentioned at some point in the cultural indicators, but I think they could be more present if we study them. So it's our responsibility in some way. So the structure of the culture, thematic indicators for culture of the 2030 agenda is structured in these 4 themes. And I don't know if you can read them, but in each of the themes, you can see to which goal they contribute to. So I've amused myself to do the list, and out of the 17 goals, there are just 3 which they consider culture cannot contribute to, and I hope we can discuss about this further later. One is to end poverty. The other one is to bring affordable and clean energy, but the third one is very surprising, and I know Eloisa will be very disappointed about this, is good health and well-being. Culture cannot contribute to good health and well-being. Museums cannot contribute to good health and well-being. As she said, the World Health Organization has proved that they do. So this is our role: advocate for impact assessment. We need to provide that information. Thank you very much. So the third one is more aspirational than normative. Sharing is not comparing. This is the idea of the evaluation is not marking, like giving grades to a student in school. It's not about rankings, I'm the best, you are not. It's about giving them a tool to assess, and it can be something as simple, and I say simple not in a light way. I know these kind of checklists are very complicated to develop, but it is something that can be provided to museums, and I think it should be provided. And it's just about answering questions, and at the end of the, like when we do assessment at the end of the fiscal year, we can do it at the end of the cultural year. I have these few questions or remarks to conclude, but I think I'm going to change them a little bit, because I read in the comments, and and also what Adriana has showed us. There was a comment that Leticia Garcia shared, saying that the important thing is to know how to analyze data. So UNESCO is working in data literacy. So
effectively, if people don't know how to read the data, it's completely useless. So we should work on educate people on how to read data, specialists, museum professionals, etc. And the other one is that Adriana raised the lack of methodology, reliable and consistent methodology. So I think that is one of the roles that UNESCO indicators can fulfill, because the idea is bring homogeneity, but taking into account the specificity. So the last slide, I think it's both a national and international challenge, because there are not only national bodies who assess, there are also international bodies and supranational, such as the European Union, etc. And I was going to talk about challenges like the Brexit in bringing homogeneity and shared frameworks, but I think we have to leave it for later. So to sum up, I think the future challenges are how do we create for museums homogeneous, reliable, and consistent tools to assess, and how do we encourage education on data literacy? Thank you very much. Thank you, Alejandra. I forgot you are bilingual. Efectivamente necesitamos, los profesionales de los museos necesitamos más training en este sentido. Contamos ahora con Íñigo Ayala de la Universidad de Deusto, España. Muchas gracias, Íñigo, por estar con nosotros. La pantalla es tuya. Hola, buenas tardes a todos. La investigación que traigo aquí es qué piden los públicos a los museos. Esta exposición está dentro del proyecto de Publicum, que se ha llevado a cabo, como explicaré más adelante, desde la Universidad de Deusto, pero en colaboración con otras universidades, como puede ser la Universidad Complutense, con la figura de Eloísa, pero también con el Laboratorio de Públicos de Cataluña. Y lo que hemos hecho ha sido un estudio de visitantes para conocer un poco las perspectivas de la audiencia desde diferentes puntos de vista y en diferentes áreas, ¿no? Pero lo principal que traigo aquí en esta investigación es, cuáles son las reivindicaciones históricas que se han hecho a los museos. Y como bien ha hablado Eloísa, pero también se ha mencionado a Adriana y Alejandra, es una mayor vinculación con la sociedad, ¿no? Históricamente, pues podemos encontrar el futurismo italiano, que criticó duramente a los museos por no estar conectados con la sociedad y representar la historia del pasado, la American Association of Museums, que fomentaba el rol educativo que tenían que tener estas instituciones, los sociólogos como Bourdieu y Darwin, que hablaban del hábitus de acudir o no acudir a los museos, dependiendo de diferentes grupos sociales. También la posmodernidad y cómo se criticó los discursos hegemónicos y la falta de democracia que tenían los museos, la democracia cultural, por supuesto, y cómo hacer que los museos sean más accesibles para todas las personas, no solamente desde un punto de vista físico, pero sino también, por ejemplo, cognitivo. Y también uno de los aspectos que ha mencionado Eloísa, también cómo incluir la perspectiva de género en esas instituciones, que como bien ha dicho, no son neutrales, o sea, todo lo que hagan obedecen a la sociedad en la que se encuentran. Por otro lado, estas reivindicaciones también se traducen en disciplinas académicas, como puede ser la nueva museología, la museología social, una museología crítica, los estudios de público, los estudios de ocio y la gestión cultural. Y son en estos tres últimos en los que nos hemos centrado dentro de del proyecto Publicum. También que estos forman parte de lo que es el desarrollo de audiencias. ¿Y qué es el desarrollo de audiencias? Pues bueno, el desarrollo de audiencias es un enfoque de gestión que tiene en cuenta la educación, el marketing y la comunicación de los museos como áreas más tradicionales de estas instituciones, pero también potencia la relación entre los museos con la sociedad en la que se encuentran y los fenómenos de participación, no solamente entendida como acudir a un museo, sino también como participar en diferentes actividades, hacer que las personas puedan llegar incluso a tomar decisiones dentro de la gestión de los museos, y para ello también el desarrollo de audiencias se traduce, también los estudios de público, que son una herramienta básica para trabajar con la audiencia. Lo primero que hay que hacer es conocer a los públicos, como ya han dicho Alejandra y Eloísa, y esto requiere unas habilidades y destrezas por parte de las personas que trabajan en los museos, por supuesto.
y también un desarrollo digital, como también está hablando antes Adriana. Entonces, el desarrollo de audiencias, como vemos, es un enfoque totalmente transversal a todas las áreas de los museos. No vale con que el departamento de comunicación o marketing trabajen en iniciativas, sino que tiene que ser algo de todos los departamentos y partir desde arriba y que involucren a todos, porque no tiene sentido que un área de comunicación esté preguntando qué quieres que se lleven a cabo en los museos, la gente que acude a los museos responda a una serie de su voluntad, pero luego llega el momento de la programación y no se tenga en cuenta nunca esta programación. No quiere decir que la audiencia decida lo que se va a programar, pero sí que la perspectiva y los intereses de la audiencia sean tenidos en cuenta. En lo que corresponde a esta propia investigación, lo primero que se hizo fue, antes de llevar a cabo este test a nivel nacional, se realizó un pretest inicial. Después se llevó a cabo este test. Una vez que se probó el pretest, se hicieron modificaciones y se amplió el cuestionario. Se llevó a cabo este cuestionario en 16 museos, 11 museos de la Subdirección General, que son los que están en Madrid, en Valladolid, en Cantabria y en Valencia. También participaron en el muestreo los museos Guggenheim y el Bellas Artes de Bilbao, el MENAC y el MACBA de Barcelona, el Lázaro Galdiano de Madrid, y se llevó a cabo durante los meses de octubre y diciembre de 2019. Por tanto, toda la opinión que tenemos es una opinión pre-COVID que parece ahora que marca todo, ¿no? Antes y después. Y con este esfuerzo se consiguió más de 685 cuestionarios válidos. A la hora de la clasificación de la muestra que tenemos, de esos 685, por un lado nos encontramos con la variable género dentro de esta investigación, en la que se ve cómo hay más mujeres que hombres en la muestra. También la edad, en la que se ve que en esta división de 4 fragmentos hay más o menos una división de una representación de todas las edades, con mayor cantidad entre las personas de 46 y de 64 años. Y la otra variable independiente que se ha tenido en cuenta es la importancia que cada una de las personas da a los museos como prácticas culturales, que era o bien ninguna, la misma importancia o más importancia. Estas son las preguntas de la pregunta que hemos analizado. Esos son los ítems que se han analizado en esta investigación concretamente, y son qué aspectos deberían llevar a cabo los museos en un futuro. Había una escala de Likert de 1 a 5, y dependiendo de las puntuaciones que marcaron, hemos en un primer momento realizado una media para saber cuáles son aquellos ítems que se encuentran con una mayor puntuación desde la perspectiva del público, que serían ofrecer una visión más respetuosa, proporcionar experiencias más enriquecedoras y memorables, defender los valores clásicos del patrimonio, compensar la educación y los conocimientos que los públicos no poseen, convertirse en espacios para la inclusión social, realizar programas para incrementar el bienestar, y el menos votado sería en convertirse en lugares de ocio y potenciar la diversión. Todos estos ítems que forman parte de esta pregunta están diseñados desde una perspectiva también social, que es lo que hemos venido definiendo en el marco teórico. 3 minutos, Íñigo. Vale, para llevar a cabo el análisis se ha realizado unas ANOVAs de un factor. Como estaban las variantes correlacionadas entre ellas, se tuvo que hacer 3 ANOVAs, uno de cada variable con cada una de los ítems, y con esto se sabía si la división que se producía en las variables independientes, es decir, hombres, mujeres, tenían significación en las respuestas que daban. En la variable género sí que se veía que incluir la perspectiva de género, convertirse en espacios de inclusión social, ofrecer una visión respetuosa y realizar programas para incrementar el bienestar social de la ciudadanía, sí que había una división entre la opinión de las mujeres y la de los hombres. En este caso sería las mujeres son las que perciben más estos ítems o defienden más que se lleven a cabo. Respecto a la edad, también estos 2 primeros son aquellos que el público más joven son los que tiene más que quiere que se lleven a cabo, y los 2 siguientes son aquellos que el público más adulto son los que quieren que se lleven a cabo. Respecto a la importancia, en todos estos son defendidos por aquellas personas que dan más importancia, es decir, a mayor importancia que se da a los museos, mayor significación hubo en esos ítems. Y como conclusiones generales, cabe destacar que la audiencia avala los postulados teóricos, es decir, nosotros los ítems propuestos acerca de la evolución del rol social de los museos
la audiencia los avala porque gran parte de la audiencia, de los ítems tenían en la media una respuesta positiva por encima de 2,5 y luego dependiendo de las diferentes variables independientes, unos grupos apoyaban más que otros cada uno de los ítems. Por tanto, la sociedad quiere también que los museos sean más sociales, no solo que es el nivel teórico, las reivindicaciones que hemos visto en el marco teórico, sino que también esto está avalado por la sociedad, pero siempre y cuando sean museos. Por eso ese ítem tan importante de defender los valores clásicos del patrimonio. Quieren que sean más sociales, pero que no pierdan la esencia que tienen los museos. Y para quien quiera tener más información sobre esta investigación, aquí dejo más datos sobre los datos, la investigación. Muchísimas gracias, Íñigo. Además, bueno, os estáis ciñendo todos al tiempo fantásticamente. Muchas gracias por la disciplina que hace que esto sea también mucho más ágil para la gente que lo está siguiendo. And welcome, we have now Jamie Parkin from the Chapman University, United States. Welcome, Jamie. Thank you so much, and the screen is yours. Thank you. Good afternoon, buenas tardes, and thank you so much to the conveners of the conference for putting on such a great schedule. I'm delighted to be involved. In this presentation, I'm going to discuss the popularization of catalogue stalls among London-based museums in the 1910s, paying particular attention to the British Museum as the institution where this initiative was most effectively developed. The paper seeks to demonstrate that museums had a growing awareness of visitor needs and to challenge notions of museums as static institutions that were unresponsive to their publics in this period. Indeed, the introduction of the catalogue stall can be understood as a progressive moment in museums' relationships to their visitors. By being placed in prominent locations in the entrance hall and museum lobbies, this amenity aimed to provide engaging educational resources as part of a broader series of initiatives at this time to make museums more intellectually accessible to visitors. The results of this initiative, significantly increased sales of catalogues, guidebooks, prints, and postcards, demonstrated that visitors really valued this amenity, while the economic return consolidated such commercial spaces within the museum infrastructure, which would later develop into the museum shops that we all know today. So in terms of providing some background context, there's a long history of museums selling educational materials. The British Museum itself sold guidebooks to its collections from the early 19th century onwards. And then with the invention of photography in the middle part of that century, also sold reproductions of images of objects in its collections. The sale of these resources was not set up for convenience. Guidebooks were sold by uniformed museum attendants, and an article from the Leeds Mercury newspaper in 1912 notes that it was sometimes necessary for visitors to actively track these attendants down in the galleries. By contrast, photographic reproductions were listed in the back of museum guidebooks and had to be collected from the principal librarian's office. Both of these may be considered daunting for the uninitiated visitor, thinking about barriers to access. Other large museums had produced similar types of material by the end of the 19th century, while a broader public interest in the past was beginning to emerge, with private postcard vendors selling images of museums and historic sites in the early 1900s, like this one, for example. Similarly, privately owned heritage sites took advantage of interest in the past by selling all manner of merchandise, such as souvenirs that were available at Stonehenge before that site was taken into state guardianship in 1917. So with this burgeoning interest, there came a clear moment when museums felt the need to cater more directly to their visitors' educational needs and do that more effectively. And the catalogue stall was a focal point of these efforts. When the British Museum introduced their stall in 1912, it wasn't the first museum to do so. This was the South Kensington Museum. But its adoption spurred a focus on providing educational materials in a form that would help visitors better understand and even extend their experience. The impetus for the introduction of the stall owes a lot to advocates for public education, such as Charles Hanbury Tracy, the fourth Lord Sudley. In 1910, Sudley proposed the idea of a system of official educative guides to lead tours of the galleries and explain museum collections to the general visitor. This initiative was trialled at the British Museum in 1911 and was extremely popular.
In the 7 months following its introduction, 11,000 visitors had taken a free tour, increasing to 20,000 in 1912. Sully was also a strong advocate for museum publications as part of this broader effort, and it was in this context that the catalogue stall was introduced, with the explicit aim, and I quote, to widen the influence and increase the interest of the museum. So the stall itself was located in the British Museum's entrance lobby, and while no contemporary photographs exist, it was probably likely configured similar to this image from 1929. The museum published its own range of guidebooks and catalogues through the government's stationery office and entered into commercial agreements with Oxford University Press, who provided postcards spanning 135 subjects from the museum's collection, all of which were signed off by the director, providing a degree of curatorial oversight. This included both individual cards and packaged study sets of 15 themed cards surrounding a particular topic, including a commentary. And these had a clear educational focus in mind. The success of the stall was evident by the fact that 155,000 postcards were sold in the first year of operation. In economic terms, this was an increase of £2,000 more than the previous 18 months of museum sales. The museum's annual report from 1913 termed it strikingly successful and noted that the existence of the stall has greatly stimulated the sales of guidebooks, catalogues, as well as photographs. Fascinatingly, opinion was divided at the time and perceived as a controversial initiative among some museum users. So shortly after it was installed, a notice by someone termed an old reader appeared in the magazine The Athenaeum, who said of the stall that it strikes me as a singularly undignified action. He noted that on his first visit, the stall was surrounded by a chattering throng of young girls, and that when he approached it later, he was almost instantly accosted by one of the saleswomen who was anxious to know in which direction his tastes lay, as they were sure that they could please him. Now, in many ways, we would read these observations now as positive signs of staff who were tasked with understanding and catering to visitor tastes. The stall was defended a week later in the same publication by a reader signed E.S., who noted that the sale of publications is one of the best evidences of the progressive character of the museum, and that the stall presented to him a new and seductive temptation. So the successful introduction of the catalogue stall at the British Museum was followed by other London museums. The V&A carried out a long-standing plan to move its stall to a prominent entrance location in 1912, while the National Gallery established a stall in 1915. Here too, there was a similar disquiet from some about mixing culture and commerce. But director Charles Holmes was quick to defend the utility of the stall. He noted a few diehards might sneer at the gay catalogue stall as degrading the gallery to the level of a shop, but the public interest which it evoked, quite apart from the profits, was enough to console us. Further museums followed, with stalls established at the Wallace Collection in 1920 and the National Gallery of British Art, now the Tate Britain, in 1921, and the National History Museum in 1922. By 1920, the British Museum had such an extensive range of postcards that it issued a 52-page catalogue which listed for sale 204 single cards, a range of Egyptian coloured cards, and 45 study sets. Their popularity grew with the introduction of new subjects, and by the 1930s was consistently selling 500,000 cards per year. By the early 1920s, the British Museum also pioneered the sale of museum Christmas cards, as you can see on the screen now. If catalogues and postcards were deemed primarily educational materials framed to appeal to in-person visitors, then Christmas cards had a much more pronounced commercial focus. The success of these cards... Jamie, less than 3 minutes. Sorry. Thank you. The success of these cards was remarkable. Dr. G.F. Hill noted that in 1931, that at Christmas time, the museum is simply thronged with people. They are much the best Christmas cards to be got in the country. Here we can perceive the clear successes the commercial focus of the catalogue stall achieved of popularising and transmitting an understanding and awareness of the museum's collections beyond its walls. So the successes of the catalogue stall are important for a number of reasons. Firstly, it provides a focal point in the museum for visitors to extend their experience in educational terms, and for the museum to disseminate knowledge of its collections more widely.
Secondly, it was the point at which commercial principles begin to gain a foothold in the museum, linking economic and cultural value for the first time. And thirdly, it presents a clear moment in which the museum begins to explicitly think about visitors and their needs. It's also one of the first instances in which visitors can actually articulate their preferences about what they're like in terms of what they've seen in the galleries, in terms of what they purchase at the stall, particular images, particular books on certain subjects. In terms of how we can relate this to the contemporary moment as museums emerge from COVID-19, this example provides a historical precedent for the need for museums to be constantly aware of and responsive to their publics and provide varied ways to engage with the museum. Such initiatives are likely to be of increased importance in the future as museums consider opportunities for new ways of connecting with and developing audiences. As this example shows, commercial enterprises can be an important part of promoting the educational mission of the museum. Thank you. Thank you, Jamie. Sorry for interrupting you. No problem. Sorry. Thank you very much. It was such a wonderful presentation. Ahora tenemos con nosotros a Yerasela Clementina Gamán, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Bienvenida, Yerasela. Gracias por estar con nosotros y la pantalla es toda tuya. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer por la oportunidad a la organización, al Museo Serralbo. Bueno, voy a empezar a hablaros de nuestro estudio que se llama Análisis de los estímulos y respuestas de la experiencia del público de las casas museo de la región de Madrid. Nosotras para hacer este estudio tomamos en consideración la importancia del público, el papel fundamental que juega, también la escasez, digamos, de estudios. Nuestro objetivo es analizar la experiencia del público de casas museo tomando como base el modelo SOR, el modelo del estímulo organismo respuesta, en el caso concreto de las casas museo de la región de Madrid. Según la teoría SOR, los estímulos causan dos tipos de conductas. Estas conductas son bien acercamiento o evitación, siendo el resultado de las evaluaciones internas de las personas. Y estas evaluaciones son bien cognitivas o emocionales, o inclusive son mixtas, cognitivas y emocionales, como vamos a ver en el caso precisamente de nuestros estudios, porque nuestros resultados así nos lo han demostrado. Aquí os voy a mostrar breve una pequeña tabla para que se vea las aplicaciones que ha tenido este estudio, bueno, en diferentes campos, en turismo, psicología ambiental, comportamiento del consumidor. Hablamos de nuestra metodología. Nuestro ámbito de estudio son las casas museo de la Comunidad de Madrid más visitadas según el Directorio de Museos y Estadísticas de Museos. Estas casas museos son el Museo Sorolla, el Museo Serralbo, el Lázaro Galdiano, el Lope de Vega y la Casa Natal de Cervantes. Se han analizado aproximadamente unas 700 narraciones que los usuarios de museos se han dejado en TripAdvisor, escritas tanto en inglés como en español, en un marco entre el marzo del 2019 y marzo del 21. Aquí un pequeño esquema de nuestros pasos de trabajo que culmina con la concreción de grandes temas y códigos detectados, que los códigos en realidad son subtemas sobre estímulo, sobre estos tres componentes: estímulo, experiencia y respuesta. Nuestros resultados, vamos a enfocarnos más porque nos parece como más interesante. Se detectan 13 temas y 31 subtemas que los llamamos códigos.
tenemos 8 temas del componente estímulo, 2 temas del componente experiencia y 3 temas del componente respuesta. En esta tabla se ven, por un lado, el componente estímulo, los 8 grandes temas y sus 31 códigos. Los 8 temas son perfil del visitante, figura artista, staff museo, diseño de la casa museo, el precio, tiempo de visita, el ambiente de la casa museo y el entorno de la casa museo. Lo vamos a explicar más detenidamente para que veamos también ejemplos, algunos ejemplos. La experiencia, el segundo componente es la experiencia. Aquí tenemos 2 grandes temas, experiencia emocional y experiencia cognitiva. Y con sus consiguientes 9 códigos. En el caso de la respuesta, tenemos 3 temas. Las respuestas son positivas, negativas o neutras. Y bien, pues aquí podemos empezar y ponemos algunos ejemplos para que se entienda también mejor lo que hemos hecho. Después de leer todas esas narraciones, conseguimos, bueno, agrupar, hacer unas agrupaciones y en la parte de estímulo encontramos el perfil del visitante. Uno de los estímulos principales es el perfil del visitante, que es un visitante bien frecuente o es un visitante que va por casualidad o que va por recomendación. En la parte derecha podéis ver entrecomillado los ejemplos. Lo que pasa es que yo creo que no nos va a dar tiempo. Me da muchísima pena detenernos, pero es así. Alguno lo que nos parece muy representativo sí que os lo voy a leer. Y por tercero tenemos el visitante planificado. Aquí sí me voy a detener un poquito más porque este estímulo es muy representativo de las casas museo. La figura o artista, porque no siempre era artista, como en algunos casos, sino hablamos de una figura conocida. Aquí tenemos tres perfiles, es decir, los visitantes o bien sienten admiración por la figura o descubren la figura durante su visita o tienen interés por conocer el lugar donde vivió. El staff del museo es otro de los estímulos porque los mismos usuarios los mencionan de la manera en la que se relacionan ellos con guías, con personal de seguridad o con personal de tienda. 3 minutos. Ok. El diseño, otro estímulo importante, el diseño de la casa museo. Aquí, por ejemplo, hablamos de lo que nos parece más representativo, es el diseño de la visita, el de las salas estancias o el del jardín, en el caso que el museo tenga jardín. La relación con el territorio. Es un estímulo pues igualmente destacable porque se suele mencionar la ubicación de la casa museo, se menciona también mucho y esto sí, quizás lo que más, la vinculación con otros recursos, por ejemplo en el caso del mismo Cerralbo, lo que se menciona es la cercanía con el templo de Devot, pero ejemplos así pues también en otros museos se suceden, o el mismo acceso a la casa museo. El precio también es un elemento que se menciona mucho, pues 3 códigos. El tiempo de la visita, hacen hincapié en el tiempo que pasan durante la visita, durante su estancia. Y aquí, pues quizás es la parte más interesante de la experiencia. Como bien os dije, tenemos por un lado experiencia emocional y cognitiva. Creo que nos vamos a detener más en este poquito tiempo en la experiencia emocional. Hay 6 grandes códigos. La experiencia de los usuarios, aquí podemos concluir que la experiencia de los usuarios es más bien emocional y son las siguientes: sensación de trasladarse en el tiempo. Vinculación, o sea, los mismos usuarios sienten vinculación emocional con la figura o sienten un tercer código, encantamiento. El primero, a lo mejor me gustaría leeroslo, la sensación de trasladarse en el tiempo.
donde el usuario dice, merece la pena visitar y sentir que está en la época del insigne autor. Te da un vuelco al corazón en cada estancia impregnada con la vibración de los utensilios y enseres. Seguimos en la parte de la experiencia emocional. Tenemos otro tema, la sorpresa, es decir, el usuario siente sorpresa. Otro que es, eso sí, el siguiente es representativo para las casas museo, la vida privada o familiar de la figura. Y un último, también muy representativo, la sociedad de la época. Aquí también me gustaría leeroslo, un museo muy particular donde podrás aprender no solo de este maestro de la literatura, sino también para saber cómo se vivía en aquella época. Lo están dejando muy claro los usuarios. La experiencia cognitiva, aquí hablamos de realidad de narraciones de, objetivas de, por un lado, descripción de la casa museo en general o descripción objetiva del contenido, de las obras, etcétera, o descripción de la exposición temporal. Las respuestas en la gran mayoría positivas, algunas Tienes que ir poquitas negativas. terminando, ¿vale? Sí, y neutras. Y para concluir, podemos decir que los principales estudios de los visitantes de las casas museo de la región de Madrid son la figura, el artista, el precio, el territorio, la visita guiada. La experiencia del visitante pues es en realidad una combinación de aspectos emocionales y cognitivos. Las respuestas son mayormente positivas. Y también decir que este estudio forma parte de un estudio más amplio que se va a analizar cuantitativamente el público de las casas museo. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Yerasela. A Bien, vosotros. pues pasamos al modo debate. Eloísa, cuando quieras. Bueno, quisiera bueno, felicitar a todos los ponentes porque ha sido, creo, increíble la cantidad de temas tan diversos y tan interesantes, ¿no?, que hemos visto. Yo creo que esto da una idea de la amplitud, ¿no?, del tema del público actual en los museos, ¿no? Yo he ido muy deprisa en mi ponencia porque quería hablar un poquito de todo, ¿no?, y casi no me ha dado tiempo porque es todo bastante interesante. Bueno, voy a resaltar, ¿ha habido alguna pregunta en el chat sobre la definición del ICOM? Sobre el tema del intento del ICOM de hacer una definición y cómo esa definición cada vez se va complicando más y más hasta tal punto que prácticamente pues alguien, Teresa Pérez, nos dice, bueno, es que a lo mejor no es posible hacer esa definición ya, ¿no? No se puede hacer una definición única para lo que es un museo hoy día, ¿no? Debido a todas las facetas que puede tener, ¿no? No sé qué pensáis de esto, es uno de los temas que yo os propongo. También quería resaltaros el tema de la, bueno, cada uno de los que habéis hablado de un tema interesante. Yo creo que para todos seguro que son todos los temas, ¿no? Por ejemplo, Adriana, el tema del Big Data y de todos los problemas que hay, para llevar a cabo las investigaciones a través de estos medios, ¿no? La falta de sistematización, los problemas de los medios que tienen los museos, ¿no? O, por ejemplo, Alejandra hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que me parecen fundamentales. Yo alguna vez ya lo he hablado con ella, este tema, y los indicadores, lo difícil que es formar para que se lleven a cabo indicadores. Íñigo, sobre todo, bueno, es evidente que los museos están cambiando, que la gente que va a los museos está cambiando, la investigación de público lo demuestra, y aunque sea antes de la pandemia, ya veíamos ese cambio. También, ¿cómo creemos que ese cambio se ha producido también después de la pandemia, ¿no? Bueno, Jenny, fantástico el tema de la tienda, la relación entre la cultura y lo comercial. Lo importante que es para los visitantes el alargar la experiencia. The important for the visitor to increase the experience in the museum in the shop, in the souvenir.
Carmen, está por ahí Carmen Saab, que le mando un saludo afectuoso. Y también nos ha hablado de que tenéis en el Cerralbo un artículo de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y Gerasela, quiero decirte que te felicito porque es un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos investigar a través de las redes sociales, de los nuevos medios y además de forma cualitativa, no todo tiene que ser cuantitativo. Creo que seguro que alguno de vosotros quiere decir algo con respecto a todo esto que estamos haciendo de momento. Podéis intervenir si queréis, por alusiones. Yo en mi caso, ¿se me escucha? Sí. Sí. En mi caso, bueno, Eloísa, muchísimas gracias. Es exactamente lo que pretendíamos, hacer un examen, un análisis cualitativo. Y ya teniendo esta base, que yo creo que tenemos resultados interesantes, podemos ampliarlo, pero bueno, es exactamente lo que queríamos. Sí, se dice por ahí, se está preguntando también cómo se puede evaluar, cómo se puede investigar a este público híbrido que hay ahora en los museos, que está a medio camino entre lo presencial y lo digital, ¿no? Y yo creo que hemos visto aquí algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Alejandra, ¿cómo crees tú que hay que investigar a este público? Íñigo, Adriana, tú que has hablado de este tema también. Hombre, yo creo que las propias redes sociales facilitan las herramientas, o sea, las herramientas para poder analizar cómo interactúan esas personas y eso es, claro, es un estudio totalmente diferente al estudio de visitantes in situ, pero ambos son complementarios. Es decir, no es lo mismo lo que el museo haga de cara a las redes sociales que lo que el museo quiera analizar en lo presencial. Porque igual ese público es verdad que es híbrido y puede ir a los dos. Todos de nosotros seguramente sigamos museos en redes sociales y vayamos a museos, pero nuestro comportamiento en redes sociales y nuestro comportamiento en el museo igual es diferente. Entonces, pues necesita dos tipos de evaluación diferente, pero a la hora de gestionar, pues tener en cuenta ambos estudios, por supuesto. Pero ¿no creéis que también lo que está ocurriendo es que cada vez más vamos con esto a los museos y utilizamos, no nos comportamos, o sea, nuestro comportamiento está determinado por lo que hacemos en el propio museo, pero también por lo que llevamos aquí, por lo que miramos, por lo que consultamos antes, por la propia digitalización de toda la experiencia dentro incluso del museo, ¿no? Y yo creo que las apps para guiar la visita o las audioguías y este tipo de tecnología que se incorpora in situ, creo que debería implementar este tipo de mediciones de una forma que no sea invasiva o que no perjudique la visita, pero sí que pueda tener en cuenta lo que hace el visitante que efectivamente va a la institución y que se maneja con esta tecnología para poder, como dice Íñigo, complementar lo que se sabe del estrictamente virtual o del que está en esas redes, que es fácil como hacer un seguimiento un poco íntimo con el que va al museo, un poco utilizando estas herramientas. Siempre y cuando te dejen usarlas. También. Sí, claro. Esas paradojas. Sí, esa es a veces la incongruencia, ¿no? De ser un museo moderno y estar en las redes, pero al mismo tiempo impedir que haya esa experiencia híbrida que ya se está experimentando en muchos lugares, ¿no? Me interesa llevar la reflexión hacia el otro lado porque sin duda we treasure the visitor, o sea, tenemos que por supuesto valorar al visitante, pero yo creo que también deberíamos pensar en los profesionales que realizan la evaluación. Creo que sería muy interesante preguntarles a ellos cómo facilitar esa evaluación, qué herramientas creen o qué marcos comunes creen que podrían facilitar esta tarea precisamente para hacer esos indicadores homogéneos, no en resultados, por supuesto, sino que puedan permitir el compartir la información, porque es lo que decimos siempre, la gran ventaja de poder compartir la información es que aprendemos los unos de los otros, tanto para bien como para mal. Entonces, la idea de que cada museo evalúe a su manera o según sus recursos,
etcétera, existe ese conocimiento normalmente de recursos, como hemos visto a lo largo de toda la historia. Desde el principio los museos han tenido ese problema, pero las personas que trabajan en los museos realizando evaluación, yo sí que me gustaría oírles, y porque muchas veces hablan, es que los visitantes necesitan esto, necesitan esto. ¿Ellos qué necesitan? Bueno, Íñigo, creo que nos puedes hablar tú de que parte del proyecto público es también hablar con la gente que está haciendo estudios en los museos, ¿no? Estamos ahora en ello. Sí, bueno, estamos en ellos, así que es verdad que, por ejemplo, parte de los cuestionarios que se han pasado a la audiencia también se están haciendo esas preguntas a los profesionales, también para poder comparar, y además cosas ya propias de la propia gestión del museo. Pues al final lo que te dice la gente que necesitan es tiempo, poder dedicarse a ello y no tener 1000 cosas que hacer, porque al final, o sea, un museo muy grande con 5 personas, pues llegan a lo que llegan, que es verdad que siempre se acusa la culpa de los museos, pero realmente son los que están en primera línea, los trabajadores, que es verdad que podrían mejorar, pero claro, tendrían que darles las herramientas para poder mejorar. Si en la oposición te están pidiendo que te aprendas todas las obras de los museos, pero no te están aprendiendo a usar redes sociales y luego te ponen a usarlas, pues tienes ahí un problema. O sea, quiero decir, al final es la propia administración la que te traba, ¿no? Es lo que se quejan ellos. Y bueno, aquí Celia es la que mejor puede hablar del tema. Somos autodidactas, eso es verdad. Bueno, el tema de la oposición, la formación y tal, bueno, eso es un tema, está claro que somos trabajadores de museos, somos gestores del patrimonio y de la cultura, y tenemos que adaptarnos a todas las novedades que nuestros puestos de trabajo exijan, y eso pues no tenemos ningún problema. Pero sí que es verdad que a veces tenemos escasez de medios humanos, de medios tecnológicos con los que realizar todas esas tareas que podríamos realizar. Y cuando contamos con la colaboración de universidades, como es el caso de Deusto, pues por ejemplo el estudio de Gerasela o el de Adriana, pues sí que nos falta después un poco de feedback, que a veces no nos llega después de vuelta. Damos datos, nos hacen consultas, proporcionamos muchos datos, o en tu caso, ¿te acuerdas cuando te pusimos ahí el puesto para hacer las encuestas a pie de escalera de honor? ¿Te acuerdas, Íñigo? Y después nos falta un poquito recibir las conclusiones y que nos hagáis las propuestas de mejora o las recomendaciones de cómo seguir trabajando en una buena dirección. La propia universidad también tiene sus trabas administrativas para estas cosas, pero estamos en ello. Sí, tiene razón Cecilia, y además yo creo que tiene razón que a veces no damos ese feedback. También la investigación es lenta y a veces hasta que se saca luego las conclusiones tarda mucho tiempo. Parece que es que enseguida vamos a verlo todo y todavía estamos sacando ahora mismo los primeros resultados de la investigación. Yo quiero también decir que el Museo Cerralbo es un ejemplo de algo que a mí me parece muy interesante, y es que había una persona que fue muy importante en mi vida cuando yo empecé a trabajar en el tema de los estudios, que era Carmen Prats, y ella decía siempre que la evaluación es una cuestión de actitud, que el interesarse por los visitantes es una cuestión de actitud. Y yo creo que hay museos pequeños, comparado con esos grandes museos, que tienen una actitud mucho más favorable hacia todas estas transformaciones que hemos visto. Y no porque tengan, y es verdad que tienen menos recursos, tienen menos recursos económicos, personales, etcétera, pero que sin embargo sí que notas que esa actitud va calando y va transmitiéndose a sus propios visitantes. Y yo quiero poner el ejemplo del Museo Cerralbo como uno de ellos, porque me parece que es un ejemplo de que es un museo pequeño, con pocos recursos, pero totalmente actualizado en cuanto a la visión del público y a las actividades que realiza, ¿no? Bueno, y no quiero terminar esto sin hablar de algo que se está produciendo en el chat, y es que, bueno, claro, evidentemente se habla aquí de que la Subdirección General de Museos no hace nada en relación con la actividad, bueno, no hace nada, no ha puesto en marcha evaluaciones de lo digital, y claro, aquí se está diciendo también que bueno,
que en realidad lo tiene en cuenta y sí que se están utilizando los sistemas más básicos como puede ser Google Analytics, que es verdad que cada museo tiene un ritmo distinto y lo está haciendo, pero que también ha hecho un esfuerzo importante en poner al servicio del público algunos datos que obtiene de transparencia, ¿no? Que no siempre se hace. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con museos de un vistazo, que os recomiendo que os metáis en la página web del Ministerio y si ponéis museos de un vistazo veréis que hay un sistema muy sencillo de ver datos de todos los museos que es muy interesante y ahí también hay información sobre el público digital, ¿no? Es evidente que todos tenemos problemas de recursos y de formación y que también yo creo que el Ministerio en los últimos años también está haciendo un esfuerzo importante. Lo que pasa bueno, que también los recursos son limitados en cultura, incluso a nivel de la administración, ¿no? De la administración central. Pero creo que somos todos conscientes y también lo es los gestores de la importancia que tiene todo esto, ¿no? Sí, yo quería puntualizar en relación con eso, que con la limitación de tiempo no me dio tiempo a contextualizar esta investigación, que la llevé a cabo durante mi tesis doctoral hasta que la terminé en 2020, principios pre-pandemia. Entonces, sí me hubiera gustado haber sido capaz de actualizar todo este tipo, porque toda esta información, de hecho mi objetivo un poco era mostrar ese potencial teórico que tiene todo esto y contraponerlo a la realidad de los profesionales que trabajan en los museos y que tienen que gestionar esto con trabas, como habéis dicho, económicas, de recursos y burocráticas muchas veces, ¿no? Que al ser museos, en mi caso, que analizaba sobre todo museos estatales, no se podían tomar determinadas decisiones porque están pretomadas. Entonces, puntualizar eso, que me hubiera gustado haber visto el cambio que se produjo con la pandemia y el tipo de trabajo que se ha incorporado desde el punto de vista digital y de la evaluación de públicos y que no lo he podido reflejar porque, como ha dicho Íñigo, la universidad y la investigación también a veces cuando generas el resultado ya cambia completamente el contexto Claro. y entonces se pierde un poco. Entonces, eso era lo que me gustaría comentar. Pero todos los trabajos son valiosos porque aunque sean antes de la pandemia, es verdad lo que yo decía, es decir, esa transformación se estaba produciendo, ¿no? Y también es interesante ver cómo esto lo que ha ocurrido es que todo se ha acelerado, ¿no? Pero en realidad ya estaba ahí, ya estaba en esa corriente submarina, ¿no? Y yo creo que al final todo esto ha sido una oportunidad para los museos, ¿no? ¿No os parece? Al final estamos viviendo una gran oportunidad. A lo mejor hubiéramos tardado mucho más tiempo en reaccionar, ¿no? Y ahora hay una urgencia por todo esto, ¿no? Espero que los museos entren también en ese proceso de digitalización que tiene que sufrir todo el Estado, ¿no? Para Sí. conseguir objetivos de cara a los próximos años. Desde aquí nuestro granito de arena, que también estamos aportando con pues, todas vuestras voces, os estamos dando voz en este sentido y bueno, pues este encuentro también va encaminado en esa línea de trabajo, en que todos podamos mejorar y trabajar. Pues con esto vamos a finalizar este debate. Thank you very much you all for attending, the speakers of the second group. Ahora vamos a hacer una pausa de 2 minutitos porque a y media empezamos con el tercer bloque que va a conducir mi compañero Demián Ramos. Así que vamos a poner un poquito de música. Podemos ir al baño, a beber agua, etc. So thank you so much, speakers, for being here. Now you can keep on attending the rest of the meeting as attendees if you wish. Muchas gracias a todos y seguimos a lo largo de la tarde los que queráis continuar asistiendo al encuentro, ¿de acuerdo? Hasta dentro de un momento.